Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Muy feliz domingo desde Gaza. El domingo siempre nos llama a meditar, a reflexionar sobre la nueva vida que nos trajo Jesús, la vida de la gracia, el perdón de nuestros pecados, el abrirse las puertas del cielo para aquellos que quieren aprovecharse de la gracia de Cristo. Y por eso es que la Iglesia manda a los que son discípulos de Cristo que al menos el domingo recuerden esa verdad que Cristo con su cruz y su resurrección, Él que es el único Salvador del mundo, nos abrió las puertas del cielo. Y ciertamente que eso es lo que da vida a la Iglesia, la misa dominical. Tanto es así que sabemos de muchísimos mártires que los han matado por ir a misa dominical. Y muchas veces por ir a misa directamente. Nosotros aquí en Gaza tenemos que acostumbrarnos a una nueva vida. Disculpe que no corté, por más que me equivoque, porque es la tercera vez que estoy grabando. Y bueno, si sale con errores sabrán entender, estoy un poco distraído. Es una nueva vida. ¿Por qué es una nueva vida? Porque las circunstancias cambiaron. Antes vivíamos en una ciudad donde, antes de aquel terrible 7 de octubre de 2023, donde la vida no es que era como estar en Suiza. Teníamos 2 horas de electricidad por día, a veces 3 horas, a veces 4 horas. Teníamos un motor que lo hacíamos usar más tiempo, pero no teníamos siempre energía. Y bueno, los permisos de entrada y de salida eran también a cuentagotas. Había pobreza en barrios, había barrios muy pobres, pero la mayor parte de la población vivía en casas de cemento. La mayor parte de los niños, adolescentes y jóvenes estaban escolarizados. Sí, ciertamente faltaba muchísimo trabajo, llegando casi a la mitad de la población juvenil sin trabajo. Más de la mitad de la población de Gaza era joven y sigue siéndolo. Muy joven, eran muy joven. Pero bueno, con permisos muchos podían viajar, sobre todo para el lado de Egipto, saliendo por Egipto. De hecho, el año anterior al haber venido yo a vivir aquí, en el 2018, yo vine aquí en el 2019 para vivir aquí, aunque mi misión comenzó antes. Habían viajado unos 10.000 jóvenes, habían emigrado, es decir, y sobre todo por la frontera del sur. Y por eso que no estaba completamente cerrado, no obstante que el embargo era muy fuerte en los últimos 16 años de un montón de productos y de actividades y de cosas. Pero bueno, ahora cambió todo. Ahora la ciudad está triturada, la mayor parte de la gente no tiene casa, entonces están viviendo en tiendas. Tiendas que tienen una vida útil de unos meses y que no sé por qué no dejan entrar, no obstante que en las fronteras hay miles y miles, decenas de miles de tiendas que han donado a distintos países y que no dejan entrar. Va a venir la lluvia dentro de poco y la gente va a pasar verdaderamente una tragedia ulterior. Va a haber que acostumbrarse porque por más que pongan solución, que esperemos que alguna vez se decidan a ponerla, ¿no? Los que tienen poder, con una ciudad triturada, las calles rotas, todo el sistema de cloacas, sin sistema eléctrico. El gas empezó a aparecer y cuanto más aparece baja más el precio, pero todos igual usamos a cuentagota el gas porque tenemos miedo de que nos quedemos sin gas, entonces se usa muy poquito. Se cocina la gran parte de las cosas a leña, aunque a decir verdad no es propiamente a leña, sino se quema cualquier cosa, maderas, sillas, restos de casas, digamos de los que quedan de las casas, plástico, cartón,
conseguir cartones también, cajas, la gente hace lo que sea para conseguir cajas, porque con eso calientan un poco de agua y entonces pueden hacer una sopita, algo. Las escuelas, la mayor parte de las escuelas destruidas o muy dañadas, o incluso las que están más o menos bien, usadas por miles, decenas, centenares de miles de gente que no tiene otro lugar para estar, entonces han ido a esas estructuras. En otras guerras lo usaban temporariamente, después los dejaban, pero ahora no tienen otro lugar. Hay que acostumbrarse a una nueva vida, porque la gente está muy dolida, muy triste. Gente que vio desmoronarse toda su vida, toda su existencia, que vio perder sus seres queridos. Ustedes recordarán la comunidad cristiana siendo tan pequeña. Al inicio de la guerra éramos 1017 personas. Varios cientos emigraron cuando estaban las fronteras abiertas y los bombardeos eran terribles en todos lados, particularmente en la ciudad de Gaza. Hemos perdido 57 cristianos. Es decir, 57 cristianos han muerto en esta guerra. 23 de muerte directa, bombardeos, tanto aquí como en la iglesia ortodoxa, o francotiradores. 23 de manera indirecta por falta de cura, de tratamientos. Y 11 de ancianidad. Aunque incluso los que murieron de ancianidad les faltaba tratamiento, pero bueno, viendo caso por caso es lo que llegamos a identificar, incluso acá con los miembros de la Convención de Emergencia y doctores. 57, entre 1017, casi 6%. Es decir, nosotros pedimos 6%. Los heridos son muchos más que hemos tenido y que hemos sido heridos. Un número alto. Y altísimo. Y los que han perdido la casa. Y la gente está choqueada. Ustedes vieron que pudimos ir al mar, eso estuvo muy hermoso, para ver el mar, muy hermoso. Si no llueve el viernes que viene, vamos a hacer otro, pero abierto a las familias. No van a poder ir los que tienen clases, porque los viernes, no obstante que en general no hay clases, pero como no tenemos otro espacio y otro espacio de tiempo, también tenemos que darle clases ahí a los más chiquitos. Pero digo, la gente lo que vio durante el camino y lo que volvió, se les quedó grabado, porque algunos, salvo alguna vez que salieron al hospital, no salían de acá, la mayoría de ellos. Y era el lugar de las casas de ellos, de las casas de sus amigos. Entonces una nueva vida, porque por más que se reconstruya Gaza, que esperemos que lo cumplan eso y que se reconstruya y que respeten la libertad de la gente, reconstruir como ellos quieran, de la gente de acá, más de 2 millones de personas, 2.300.000 personas. Pero, digamos, por más que decidan hacerlo y lo hagan, no va a ser un día para otro. Y por lo tanto va a ser una nueva vida, porque hay barrios enteros que ya no existen. Entonces lo construirán de otra manera. Pero bueno, en toda circunstancia está Dios. Yo, reflexionando sobre esto, pensaba cuando uno pierde un ser querido, o uno pierde un trabajo, o por X circunstancias, por una tragedia natural o no, uno pierde su casa. Y uno puede vivir del pasado. No, mi casa era así, asá, tal persona que yo la tenía al lado, o mi salud, pero ya no está en esa circunstancia. Y entonces hay que esforzarse para no vivir del pasado. Y eso que nos pasa aquí en Gaza, yo también lo aconsejo a todos ustedes incluso, y a todas las personas. Toda mi vida traté de hacer así. Dejar el pasado a la misericordia de Dios, en el caso que haya pecados personales, y ni siquiera pensar demasiado en el pasado. Y en el futuro, tampoco pensar demasiado en el futuro. Dejar el futuro a las manos de la providencia de Dios. Pensar en el presente, con realismo, con optimismo. Y sobre todo, para eso hace falta una visión de fe.
Porque el pasado, lo que hemos perdido de bueno del pasado, lo vamos a recuperar en la vida eterna, centuplicado. Es así, Dios es justo, es infinitamente justo. Dios nunca puede faltar a la justicia, nunca, absolutamente nunca puede faltar a la justicia. Y entonces lo que has perdido, lo vas a recuperar, centuplicado, sin ningún defecto de que lo vayas a perder, sin ninguna limitación, sin sobre todo la amargura del pecado, que es la pérdida de Dios. Y el futuro próximo, el futuro de esto que hay sobre esta tierra, no está en nuestras manos. Entonces podemos planear y decir si Dios quiere. Y tratar de hacer el bien, sembrar el bien y esperar que Dios dé su fruto. Pero sobre todo, el futuro lejano es el cielo. Y es lo que da sentido a toda nuestra existencia y nos llena de gozo. Y la divina providencia nos quiere ahí en el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo hubiese dicho, dice el Señor. Y Él fue para prepararnos una morada allí. Y esa es la casa definitiva. Y mientras las tiendas, como dice San Pablo, hablando de su cuerpo, se desmorona, nosotros podemos aplicar incluso literalmente a las tiendas donde la gente vive, las casas donde nosotros vivimos. Se nos está construyendo un palacio en el cielo, donde vive Dios, donde vive la Santísima Virgen María, la Inmaculada, Nuestra Señora de las Gracias, la Virgen que todo el pueblo fiel a lo largo de la historia siempre ha alabado como Reina de los Santos, que su mismo Hijo la ha coronado. Allí vive ella y todos los santos, nuestros seres queridos que nos esperan, la gente a la que le hemos hecho bien y han partido. Por eso que es una nueva vida. En primer lugar, una nueva vida en el Espíritu. Y después una nueva vida existencialmente hablando. Pero Dios nos ha de ayudar y nos ayuda para que la vivamos del mejor modo posible. Y los sufrimientos y los dolores ofrecerlo al Señor, que eso es su voluntad, que carguemos nuestra cruz, la cruz de Gaza, en el caso nuestro, todos los días, negándonos a nosotros mismos, haciendo el bien a todos, y seguir al Calvario detrás de Jesús que nos dio ejemplo, sabiendo que la última palabra, la última estación no es el Calvario, sino es la resurrección. Hoy también celebramos la dedicación de aquella primera basílica romana, la dedicación de la Basílica de Letrán, que tiene mucha importancia, hace 1700 años, cuando el emperador Constantino, en el año 320-324, cedió ese terreno y esas estructuras al Papa y fuera residencia de los papas durante muchísimo tiempo. Es un recuerdo también para dar gracias a Dios por las iglesias que tenemos en todo el mundo, en las iglesias consagradas. Es también un llamado para proteger las iglesias, los lugares sagrados, para sacrificarnos, para reconstruir iglesias, para salvar iglesias, para hacer donaciones generosas, para proteger la casa de Dios en el mundo, para pedir a los sacerdotes que celebren misa en las iglesias que conocemos, en un espacio sagrado, un lugar sagrado. Y también nos recuerda esta consagración que cada uno de nosotros somos templos de Dios. En el bautismo fuimos consagrados, fuimos dedicados a la Trinidad. Y la Trinidad quiere vivir en nosotros. Que nosotros lo glorifiquemos con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Les deseo que pasen un feliz domingo y que estén donde estén, también piensen en una vida nueva. Dejar la vida de pecado, la vida de mediocridad, de tibieza, comenzar una vida de fervor, una vida espiritual más seria, que no quiere decir más triste, todo lo contrario, más alegre, y haciendo el bien a todos, en las circunstancias que a cada uno le quepa, que a cada uno le toque, dejando el pasado en las manos de la misericordia de Dios, dejando el futuro en las manos de la providencia de Dios, haciendo todo lo que podamos con gran generosidad, perseverancia y alegría. Que la Virgen Santísima los bendiga desde el cielo y los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Y viva la vida.